más. Un desafío a través de la radio, a avanzar más y más hacia la meta que tenemos por delante. Una meta a la que el apóstol Pablo llamó el supremo llamamiento. Quédate con nosotros. Bienvenidos todos los que ya están del otro lado esperando este programa que hacemos con todo el amor, que se llama Vamos por Más. Vamos por Más. Bueno, tenemos unos problemitas técnicos, pero esperamos solucionarlos. Creo que ahí ya Estrella ya lo hizo, así que gracias Estrella, Dios te bendiga. Y no estoy sola. Estoy acompañada por mis amadas hermanas y mi pastora, que ya te saludan. Me falta una, pero bueno, estamos ahí con esos arreglitos técnicos. Estamos. Buenos días, buen día, Marita. pastora. Qué lindo verte, qué lindo reencontrarnos acá, ¿no? En la radio, que es una alegría para nosotros y también para poder compartir con los que nos acompañan, que se queden con nosotros. Gloria a Dios. Tapate los oídos un poquito si sentís un poco alto el audio, pero ya lo estamos solucionando. Bueno, son todas cositas que sabemos que, bueno, en vivo suceden, pero bueno, lo importante es estar ahí atento, ¿no? Como decimos, siempre preparado. Justamente siempre se va a cumplir esa palabra que el Señor nos da para justamente, bueno, como está pasando ahora. Ya está todo, creo que ya está todo bien. ¿Cómo está mi hermana? Buenos días para todos, la verdad, hoy es un lindo día para buscar al Señor, bueno, para escuchar radio. Mira, hicimos una nueva entrada, ¿viste? Siempre vamos cambiando para que no te duermas, para que estés despierto ahí, una bendición poder compartir, vamos por más. Poné la pava del mate, acompañanos, vamos a buscar juntos al Señor. Y qué mejor que pedirle a nuestra amada pastora, poner todo, ¿no? En oración, poner todo en las manos de nuestro Señor. Padre Santo, bendito Dios, gracias te damos por este privilegio que nos has dejado de poder acercarnos a vos en oración, sabiendo que nos escuchás, sabiendo que estás del otro lado, Señor, y podemos pedirte ayuda, Señor. Podemos pedirte que controles todas las cosas, nuestras vidas, Padre amado, lo que estamos haciendo, Señor, en este caso este programa, Padre amado, y aquellos que nos acompañan, te pedimos por los equipos, Señor, por el sonido, te pedimos por todo lo que hablemos, Señor, que tu mano poderosa se extienda y bendiga nuestras vidas, Señor. Este tiempo en que vamos a buscarte y queremos hacerlo de todo corazón sin interrupciones. Te rogamos, Señor, que estés obrando y que estés quitando aquellas cosas que no son tuyas. Bendecimos esta ciudad, bendecimos esta antena, bendecimos, Señor, donde quiera que lleguen estas ondas de radio. Y te suplicamos, Señor, que hables a cada corazón y que hagas esa obra mediante la cual cada palabra va a ser enviada. Declaramos victoria para gloria del que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. La diferencia no la hace quien tiene más talento y capacidad, sino quien está dispuesto a permanecer hasta el final. Vamos por más. Vamos por más. Corramos la carrera hasta llegar a la meta. Qué bendición dejar todo en manos de nuestro Señor, y ahora nos sentimos tranquilas de saber que donde hay dos o más, el Señor estaría en medio nuestro. Y qué importante, ¿no? Qué importante que es buscar, ¿no? Buscar de nuestro Dios, ese Dios poderoso, ese Dios que nos ayuda en todas las cosas. Creo que hay algunos mensajitos.
Hay algunos saluditos. Hay muchos saluditos. Tempranito nos ha enviado saludos María José, ¿no? que sabemos que escucha con su mamá, muchas veces con su hermano, toda la familia allí reunida, la bendecimos, la saludamos. También Cecilia nos ha mandado un mensajito y nos ha dejado sus bendiciones también, nuestra hermana. Hermanos de la Iglesia Refugio de Paz, y como también hablábamos y orábamos, bendecimos a todos aquellos, Marita, que no conocemos, donde quiera que llegue la radio. Donde quiera que llegue la radio, porque sabemos que es una radio que se escucha mucho. Nuestra alegría es saber que podemos ser integrantes, ¿no? de esta palabra que el Señor nos ha puesto como trabajo enviarla, ¿no? Enviar las buenas noticias, esas buenas noticias que encontramos a través de la palabra, ¿no? Sabiendo que todas las cosas nos van a servir, ¿no? para ese consejo, para que nos vaya todo bien. Amén. Quiero enviarle saluditos acá, que teníamos unos saluditos anotados. Alicia del barrio Las Dalias nos acompañaba, dice que estaba tomando unos matecitos, estaba esperando la palabra. Gracias por siempre hacernos compañía, la verdad que es una bendición saber de vos, hermana. También nuestra hermana Gabriela Piacentino, que también estaba tomando matecitos, nos acompañaba siempre desde tempranito esperando el programa. Le queremos enviar saludos a María José, a nuestra hermana Ceci. Vemos que también se están conectando a través de la transmisión en Facebook. Eso es importante, ¿no? Porque también a través de este medio, vos nos ves y nosotros podemos leer tu mensajito, a ver quién está del otro lado. Se comunicó con nosotros Marti, que nos decía buen día y bendiciones. Qué bueno. Bendiciones para vos, Marti. También vemos que está conectada acá nuestra hermana Eva, nuestra hermana Graciela nos dejaba un abrazo. Bueno. Hugo nos decía unos buenos días, mira, con un emoji de su carita le enviamos bendiciones. También a Vero, nuestra hermana, nos decía buenos días, bendiciones mis hermanas y pastoras, gracias por estar del otro lado. Un saludito para vos, seguramente está escuchando con la bebita tan hermosa, le enviamos bendiciones a nuestra hermana. Eva nos decía bendiciones mis amadas. Dice, veo que iluminan aún más el día con su belleza. Es un amor. La quiero. Gracias, Eva, por estar del otro lado, por tu amabilidad siempre. También vemos que está conectado nuestro pastor, que nos decía que el Señor las bendiga y las use en este nuevo programa. Siempre nos escucha nuestro amado pastor Enrico, que es el pastor de la Iglesia Refugio de Paz. Una bendición tremenda. Ayer tuvimos culto y fue como siempre, ¿no? Esa palabra. A mí me encanta. Yo soy la esposa, pero también es mi pastor y le digo, qué buena palabra. Termina el culto y siempre, o él me pregunta, ¿te gustó la palabra? Y la verdad que me encanta porque edifica nuestras vidas. Tenemos reuniones, ¿no? Tenemos reuniones, gracias a Dios, y te invitamos, por supuesto, a los días martes y jueves en la calle Guido 2267 entre la avenida Colón y la calle Almirante Brown. Y tenemos también los días domingos a las 10 de la mañana en Batán, en la calle Colectora entre 161 y 163, en un salón que se llama La Juana. Te esperamos, es importantísimo estar en este tiempo, en comunión con la palabra, en comunión con los hermanos, en comunión con nuestros pastores, y es importante porque es la guía necesaria para que todo nos vaya bien, ¿no? Sabiendo que las cargas solo no podemos llevarlas, sino sabiendo que entregándoselas al Señor y a través de su palabra, todo se va encaminando. Me gustó eso, que las cargas solos no podemos llevarlas. Eso es verdad. Y Jesús dijo que tenemos que ir a Él, ¿no? Amén. Con nuestras cargas, pero ¿cómo vamos a Él? También en su cuerpo, porque Él tiene un cuerpo. Amén. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y uno dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Entonces, y así cumplir, dice la ley de Cristo, y por eso nos congregamos. Estamos en el centro de Mar del Plata, aquí en la calle Guido, los martes y los jueves a las 18 horas, y los domingos a las 10 de la mañana en la ciudad de Batán, porque a algunos les gusta congregarse a la mañana, así que hay para todos los gustos. Que el Señor los bendiga a todos y bueno, están invitados. Tenemos un versículo del día hoy para compartir.
Gloria a Dios, tenemos un versículo. Esperaba que me lo diga Marita porque, no sé, están las dos para... Perdón. Somos un equipo, Pastor. Somos un equipo, gloria a Dios. Que el Señor los bendiga. Esperamos con estas cosas transmitirles, ¿no? A todos aquellos que nos acompañan cómo nos manejamos y de alguna manera cómo vivimos. Y el Señor nos enseña a vivir así, ¿no? En equipo. Entre todos se hacen las cosas más fácil y es importante que todos juntos, a mí me encanta también ser ayudada por ellas, que son una bendición tremenda, y así en la casa también, así en la iglesia. No debe de sobrellevar las cosas uno solo, sino que todos esas ayudas que el Señor nos pone, y así vivir. Amén, así vivir. Y otra de las maneras que nos enseña, como consejo también, ¿no? La palabra en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13, contrarrestando el 13 que a veces trae rebelión, ¿no? Y pasa eso. En la Nueva Traducción Viviente, en este caso voy a leer este versículo, y dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Amén. Dice: recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así ustedes deben perdonar a otros. Y a mí me sonreía cuando recibí ese versículo, por eso lo quiero compartir hoy, porque la palabra viene justo a tiempo, ¿no? Y en el momento preciso. Justo cuando el Señor me da esta palabra, yo me había enojado por algo que había pasado. No sé si te pasa a vos, ¿va? A mí a veces me pasa. Y realmente el Señor me habló de esto, de sean comprensivos. Yo me venía hablando, porque el Señor nos viene hablando de las cosas, cómo nos tenemos que... Por eso nos guía, cómo nos tenemos que mover. Y muchas veces nosotros también, como siervos de Dios, tenemos que aconsejar y tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, pero también vivirlo. Y el Señor me hablaba de ceder, que en una relación había que ceder. Ayer nuestro amado pastor, que me encantó, como siempre, ¿no? La palabra que nos compartía, y habló de la familia, hablaba de los conflictos, y bueno, por eso hoy también traigo este versículo, porque el Señor quiere que nos llevemos bien, quiere la paz, pero no porque no vayan a pasar cosas, van a pasar cosas, pero tenemos que saber cómo movernos. Ayer nuestro pastor decía que cuando había un conflicto, hablando de Lot y de Abraham, como lo hubo, que se separaron, cuando se presenta un conflicto, lo primero que sale es el carácter, ¿no? Se manifiesta el carácter. Entonces, y pasa eso, es verdad. Acá dice: sean comprensivos con las faltas de los demás. Y cuando nos hacen algo, quizás a veces la vena se hincha, pero hay que callarse la boca. O bien reflexionar, ¿no? Orar. Y acá el Señor nos aconseja: sean comprensivos. En otras palabras, entiendan a la otra persona. Y puede haber habido una falta, puede haber habido algo que molestó, que ofendió, pero también habla de perdón. Y ayer nuestro amado pastor decía, como cierre de la palabra, como broche, todo se soluciona perdonando, ¿no? Amén. Y hay que perdonar. Cuando el corazón se llena de odio, de rencor, ¿no es cierto? Esas cosas lastiman, pero si perdonamos, bueno, no. Vamos adelante. Y dice: recuerden, no nos tenemos que olvidar que el Señor nos perdonó. Amén. Y de esta manera, bueno, sobrellevamos la vida de otra forma, y el Señor nos enseña a su manera de vivir. Me encantó, la verdad, qué versículo, qué manera de comenzar el día y este programa, ¿no? También es una bendición poder comprender que ya de por sí cuando uno se despierta, no se despierta por ahí con ganas de comprender a nadie, ¿no? Estamos como serios, ¿viste? No tenemos ganas de nada, y está bueno que cambiemos de actitud, ¿no? Hay algo que el pastor tiene, el pastor es mi papá, que él se despierta feliz siempre. Por ahí, ¿viste? Estamos en el auto y él te dice buenos días y no se escucha nada, ¿viste? Buen día. Y bueno, qué lindo es poder de a poco ir cambiando costumbres, ¿no? De a poco ir cambiando estas costumbres de ser personas que no nos enojemos, ¿no? Por cosas
por cosas tontas, Me por así sacaste la decirse. lapicera, Camila. Pero no te puedes enojar. Lapicera. Y yo la dejé acá. Pensaba Los hermanos de la transmisión, el que encuentra la por lapicera las gana. cosas más sencillas, ¿viste? Yo a veces digo, me sacaron el peine. Somos 4 mujeres. Y a lo mejor está escondido y lo tenía yo, ¿no? Ayer antes de ir a la iglesia, no encontraba la vincha. Me sacaron la vincha. Y no, la tenía escondida. Y bueno, son los años también que a veces uno comete errores. Y a veces las chicas nos tienen paciencia también, ¿no, Marita? Somos probados. Por la palabra somos probados. No, pensaba en lo que mi hermana Camila decía, ¿no? Qué cosa, ¿no? Porque es verdad, cuando uno se despierta, yo creo que bueno, que tenemos que no recordar todas las cosas para que justamente, bueno, ese muy buenos días o buenos días sea correspondido de la mejor manera, ¿no? Porque es como que nos soltamos. Nos soltamos a veces de lo que escuchamos, ¿no? Y qué importante es retenerlo, qué importante es, bueno, como decía recién, porque somos probados en realidad. Es importante escuchar la palabra porque nos enseña, porque siempre queda, cuando la atesorás en el corazón, siempre queda y parece que, no sé, que rebotara dentro nuestro y ahí nos hace poner esa cara de feliz cumpleaños y bueno, y todo empieza a marchar bien. ¿Tenemos una cortina musical? Sí, estamos escuchando la cortina musical. También vamos a compartir en instantes el tema del día. Antes, mira, Marita, te cuento que Hugo nos tiró un hashtag hoy. Mira, buen día, vamos por más, con matecito y aplausos. También Graciela nos decía buenos días a todos, Dios las bendiga en este nuevo día y nos sorprenda. Y también está la pastora Elena escuchando del otro lado, nos dejaba bendiciones. Nuestra hermana Norma también está esperando que el Señor nos sorprenda a través de la palabra. Así que, ¿qué les parece si vamos al tema del día? Siempre tuve un sueño, tener mi hogar. Y finalmente encontré el lugar perfecto para construirlo. Construí mi casa frente al mar, la edifiqué sobre la arena. Era todo tan hermoso a mi alrededor, tan agradable a mis ojos. Durante el verano todo fue risas y alegría. Cada atardecer veía al sol sumergirse en el mar. Era algo bellísimo. Pero con el correr del tiempo, el invierno llegó. Y el mismo mar que creía tener de amigo, ahora golpea con fuerza. Y sus olas de tristeza me llevan cada vez más hondo. Y susurran, estoy solo. Estoy solo. Y aunque tenga las mejores de las vistas, mi casa sobre la arena está vacía. Y ante la tempestad es tan débil. De repente soplaron los vientos, azotaron mi casa y todo se derrumbó. Mi casa, mi hogar, mi sueño, todo se derrumbó. Solo aquel que camina sobre el mar, aquel a quien los vientos le obedecen, solo él podría rescatarme de esta tormenta. Tormenta que parece decirme, o quizá susurrarme, en este día necesito recuperar su presencia. Necesitamos recuperar su presencia. Qué hermoso lo que escuchamos. Inspirado, ¿no? Cada uno de nosotros conocemos aquella casa que se construyó sobre la roca y aquella casa que se construyó sobre la arena, ¿no? Y cuántas veces yo me he imaginado mi casa sobre un mar, ¿no? O por ahí mirando esa vista que hay, ¿no? En la playa. Pero no tenemos en cuenta otras cosas, ¿no? No digo que esté mal construir tener una visión, ¿no? hacia la playa, pero sí estamos viendo cómo tantas veces
vemos con los ojos naturales y no con los espirituales. Por algo dio ese ejemplo Jesús, ¿no? Tal vez nadie piense en construir sobre una roca, porque mira más lo natural que lo espiritual. Pero qué bueno es poder comprender hoy que necesitamos la presencia del Señor. Más allá de lo que nuestros ojos vean, internamente necesitamos a Dios, internamente necesitamos la presencia del Señor. No hay nada peor que sentirse vacío cuando uno tiene las manos llenas, cuando uno está rodeado, ¿no? No hay nada peor que eso. Es como que caemos en un gran abismo, ¿no? Y estamos como cada vez más al fondo. Y eso es interno. Y es algo que tenemos que tratar, es algo que tenemos que ir al Señor, ¿no? Para no caer ahí. Yo podía leer en Salmos 42, si me pueden acompañar, en NBI. Me encantó este Salmo 42, 6. David decía algo importante, dice, me siento sumamente angustiado, por eso mi Dios pienso en ti. Y el 7, hay algo importante en el 7, dice, un abismo llama a otro abismo, en el rugir de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Fíjense cómo dice, un abismo llama a otro abismo. Cada vez que leí esta palabra, esto siempre me llamaba la atención, ¿no? Un abismo llama a otro abismo, un vacío llama a otro vacío. Fíjense, yo buscaba lo que significaba abismo, ¿no? Y dice que significa precipicio o un lugar de gran profundidad en el que no puede verse el fondo. Y vemos que acá David estaba pasando un momento difícil, ¿no? En traducción lenguaje actual, él habla de olas de tristeza que vienen sobre él, ¿no? Y fíjense cómo dice, un abismo, un vacío profundo, que no le veo el fondo, llama a otro vacío profundo. Esto pasa, ¿no? Ese sentimiento, ¿no? Que a veces comienza y llama a otro sentimiento de vacío y a otro sentimiento de vacío. Y cuando ves a tu alrededor, lo único que podés encontrar son faltas, ¿no? Lo único que uno puede encontrar es como que no ve el fondo de la situación, ¿no? Parece que está sumergido en ese pozo de depresión incluso, ¿no? En otras versiones, en el versículo 6 dice, me siento deprimido. Entonces, yo creo que hoy en esta mañana tenemos que encontrarle la respuesta a ese sentimiento, ¿no? Porque esa es la pregunta. La pregunta es ¿por qué tenemos ese sentimiento, ¿no? ¿Por qué tal vez podés llegar a sentirte de esta forma? Y es algo natural, ¿no? Es algo que cuando uno empieza a ver con los ojos naturales, es como aquel hombre que construye sobre la arena, ¿no? Es como aquel hombre que persigue las metas naturales, pero cuando se da cuenta que las consiguió, siente que por ahí tiene la mejor de las casas, la mejor de las vistas, pero la casa está vacía, ¿no? Y por ahí ni él tiene ganas de estar en ese lugar y tal vez te pase algo así. Tal vez te has propuesto metas y las alcanzaste y ahora no las podés disfrutar. O tal vez estás ahí en tu casa y sentís que hay un abismo, ¿no? Y está llamando a otro abismo. Entonces, qué bueno es poder decirle, Señor, tal vez me enfoqué en lo natural, pero perdí de vista lo espiritual y ahora siento que me falta un pedazo de algo, ¿no? Y que parece que es lo más importante porque no puedo disfrutar otra cosa. La respuesta es la presencia de Dios. Cuando no tenemos la presencia de Dios, es como que vamos de abismo en abismo, no vamos cayendo. Entonces yo meditaba en la historia de 1 Samuel 4, todos conocemos que está Elí y sus hijos, que no estaban consagrados al Señor, ¿no? Y descuidaron lo espiritual por mirar lo natural, por los beneficios naturales, por comer y quedarse con las ofrendas. Conocemos la historia de los hijos de Elí, que eran irresponsables en ese sentido, en el sentido espiritual. Y fíjense cómo se sumergieron en lo natural y en un momento, en 1 Samuel 4, dice que los filisteos capturaron el arca, la presencia de Dios. Entonces yo veía cómo Israel fue vencido. Y vemos que fue vencido, si lo podemos ver en el versículo 2, dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose en el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Entonces dice que después de ser vencidos, ahí llamaron el arca de Dios y los filisteos, lo cuento para no hacerlo tan largo, los filisteos se robaron el arca de Dios. Entonces podía ver
cómo primeramente cuando no hay una consagración somos vencidos, ¿no? por el enemigo. Entonces, cuando estamos con esa guardia baja, el enemigo nos roba la presencia de Dios, el enemigo nos quiere robar el arca, ¿no? Entonces es muy importante que no bajes los brazos, que no bajemos los brazos en buscar al Señor, ¿no? Los filisteos representan al enemigo que quiere capturar también esa arca, que quiere capturar. Dice que cuando escucharon que el pueblo de Dios trajo el arca, que se acercaron un poco más a Dios, dijeron, vamos a sacarles el arca. Entonces, el enemigo lo que quiere hacer es separarte de la presencia de Dios para que vayas de abismo en abismo. Entonces, qué importante, ¿no? Es poder comprender que necesitamos la presencia del Señor. Yo creo que hay mucha tela para cortar en este tema, pero quiero escuchar acá a mis hermanas que tienen mucho para compartir también. Qué importante es aprender, ¿no? Escuchar, dejarse enseñar por la palabra del Señor. En el Salmo 100, versículos 4 y 5, la palabra del Señor nos dice: entrad por sus puertas con oración de gracia, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y qué importante, ¿no? Porque acá vemos una actitud, y una actitud para recuperar justamente su presencia es recordar, ¿no? Sus obras, en beneficio nuestro, ¿no? Todo lo que el Señor nos ha dado, aún estando lejos de Él, ¿no? Porque sabemos que hay algo que el Señor hizo, que nos rescató. Él nos rescató de todo aquello malo que hacíamos lejos de Él. Y qué importante, ¿no? Porque dice, entrad por sus puertas con oración de gracia. Y acá nos está hablando de que es una actitud. También ser agradecido, ¿no? Poder estar a tiempo de reconocer de dónde nos sacó el Señor a cada uno de nosotros, tener permanentemente eso en el corazón, aunque también la palabra dice que nos tenemos que olvidar, ¿no? De todo lo pasado, pero bueno, de todo lo pasado malo que quiera volvernos, ¿cierto? Porque sabemos que vamos a tener momentos de aflicción, momentos de circunstancia, donde algunos recuerdos fuera del Señor, que los hemos vivido tal vez bien o alegres, van a querer venir, pero van a hacernos enredar, porque fueron fuera de Él. Sin embargo, si nosotros diferenciamos ese tiempo, ese día, ese momento de lo que el Señor fue haciendo, de ese rescate que hizo por todos nosotros, vamos a entender que con esta actitud de gracia hacia Él, vamos a volver a su presencia, porque debemos correr a su presencia, porque estamos en peligro. Fuera de Él estamos en peligro. Morimos espiritualmente y nos secamos espiritualmente. Es como si vemos un pescadito, ¿no? Fuera del agua. ¿Qué va a pasar con él? Se va a secar hasta morirse, ¿no? Me venía a memoria, ¿no? Esos ejemplos, ¿no? Que a veces vemos, que tal vez lo podemos ver estando caminando y vemos sacar del agua un pescadito y muchas veces, ¿no? Uno dice, uy, a nosotros también nos pasa lo mismo. Cuando nos apartamos del agua, que es la palabra de nuestro Señor, viene esa sequedad espiritual. Y qué importante, ¿no? Es volvernos hacia Él con un corazón arrepentido, con un corazón en obediencia, con un corazón despojándonos, pidiendo perdón, justamente lo que el pastor ayer nos enseñaba. Tenemos que pedirle perdón al Señor, porque Él ya nos perdonó. Él nos perdonó aún antes de que nosotros nos imaginábamos este beneficio, ¿no? Entonces, qué importante reconocer esos errores, esa desobediencia, esa falta, ¿no? De su presencia, que somos culpables nosotros mismos,
porque el Señor, Él no se aleja, Él siempre está permanentemente con sus ojos, con sus brazos, con su palabra. Él siempre está presente, Él siempre nos está diciendo, acá estoy. Es un tiempo de búsqueda, es un tiempo donde no podemos estar fuera de la presencia de la iglesia, fuera de la presencia de su palabra, fuera de la cobertura de la iglesia, fuera de la cobertura de nuestros pastores, del consejo, del buen consejo a través de la palabra. No podemos porque son tiempos peligrosos donde sabemos que hay cosas que nos van a querer apartar. Y la actitud de ser agradecido, recordar ese momento, yo creo que es una puerta abierta que el Señor nos da para que podamos reconciliarnos con Él. En Salmo 103, versículos 3 y 4, el Señor dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Vemos a través de este salmo, vemos cómo el Señor nos habla, Él nos perdona, rompe toda opresión en nuestras vidas, nos sana, nos rescata, renueva su misericordia. Y qué importante, ¿no? Qué importante saber que tenemos que correr a su presencia, porque no puede ir separada la palabra de su presencia, porque las dos van juntas. No podemos, no podemos, con nuestra fuerza no podemos. Tenemos que ir a su presencia, recuperar, ¿no? Recuperar en este tiempo esa adoración y esa gratitud para que el Señor se ponga contento, ¿no? Porque Él se pone contento cuando nosotros tenemos esa actitud de reconocer, ¿no? De reconocer que nos hemos equivocado, pero que tenemos una nueva oportunidad, porque acercarnos a Él es esa atmósfera donde su presencia nos llenará de paz, de descanso y de gozo. Gloria al Señor, hermoso este tema. Amén. Nos encanta. Amén. Ya estamos cerquita de la tanda publicitaria, pero bueno, tenemos bendiciones, ¿no? Tenemos a tu esposo, Marita. Tenemos la palabra de nuestro hermano Mario y luego, bueno, tenemos un tema musical. Amén. Y la cortina y luego hay más, vamos por más. Muy buenos días, hermanos. Con respecto al tema de hoy, recuperando su presencia, yo quiero decir que la invitación de seguir a Jesús está vigente, hermanos. No debemos dejar que ninguna situación nos agobie y nos aleje de la presencia de Dios. Tengamos la certeza de que nada es imposible para nuestro Señor. Él nos regala de su sublime gracia, nos rescata, nos anima a ponernos de pie, como lo hizo Bartimeo, que sin ver en lo natural, era ciego, reconoció la voz del Señor y fue sanado. Quiero compartir una palabra en la versión de la Nueva Traducción Viviente, en el libro de Efesios, que escribió el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 12. Dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Amén. Debemos recuperar su presencia. Nuestro corazón y nuestra mirada deben estar puestas en el cielo. El Señor nunca duerme. Estando en la presencia de Dios, tenemos la garantía más segura de victoria. Que el Señor los bendiga grandemente, hermanos queridos. Muévete, Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible.
mejores. Cuando más tiempo vemos televisión, más nos convencemos de la necesidad que hay de un canal que comunique realmente las necesidades de este mundo en el que vivimos. Un canal con un compromiso, un canal comprometido con la información, porque nos negamos a adulterar las noticias que transmitimos, comprometidos con la familia, porque nuestros programas son aptos para todo público, comprometidos con los más pequeños, porque nuestros programas infantiles son para formar y entretener, no para destruir sus mentes, comprometido contigo, porque creemos en hacer el bien a través de la televisión. Solidaria TV, en el canal 39 de aire en Mar del Plata. Carpintería, herrería, remar. Tu mejor ayuda es darnos trabajo. Hacemos ventanas, puertas y frentes para tu casa. Presupuestos sin cargo. Vamos a domicilio. No encontrarás mejores precios. Carpintería, herrería, remar. Llevada a cabo por voluntarios con experiencia. No dudes en llamarnos al 482-1363 o acércate a Jacinto Peralta Ramos 972. 30 años usando nuestras manos para hacer el bien. Porque estamos cerca, porque hablamos de lo que otros callan, porque vemos la realidad y la transformamos, porque estamos en guerra contra el silencio, porque nos elegís. Somos la radio que querés escuchar. RKM 87.5, una radio diferente. El monóxido de carbono es un asesino invisible. No tiene olor ni color y es muy difícil de detectar. En Argentina mueren alrededor de 50 personas por año debido a esta problemática. Tomando las medidas de prevención adecuadas y estando atentos al estado de los artefactos a gas de nuestras viviendas, no corremos ningún riesgo. Consejo de RKM 87.5. Lavadero Rey de Reyes, en la ciudad de Mar del Plata. Trayendo tu auto a lavar, estás colaborando con la ONG Remar en Mar del Plata. Ayúdanos a ayudar. Colaborá y trae tu auto a Florencio Sánchez 973, paralela a Jacinto Peralta Ramos. Rapidez, eficacia, calidad y ambiente agradable. Lavadero Rey de Reyes. Panchería Sabor a Gloria. Las mejores degustaciones las probás en un único lugar. Panchería Sabor a Gloria. Panchos, hamburguesas, pan casero, rosquitas, tortas fritas y más. Con tu compra estás colaborando con los hogares de Remar en Mar del Plata. Rodríguez Peña, esquina Tres Arroyos, Barrio Regional. Panchería Sabor a Gloria. Oficina de Internación Remar. De 9 a 13 y de 16 a 19 horas, de lunes a viernes. Si tenés o conocés a alguien que tiene problemas con las adicciones, llámanos 482-1363. Enseguida le ayudaremos. 482-1363. Granjas de internación gratuitas en todo el país. Siendo buenos administradores de la economía de su reino. ¿Cómo puedes colaborar con la ONG Remar? Hazte socio. El socio hace posible que continúe el trabajo de Remar. Las empresas pueden colaborar poniendo en práctica su acción social con donaciones de sus productos. Voluntarios de Remar, usando nuestras propias manos para hacer el bien a los demás. Informate ingresando a nuestras páginas de internet www.remar.org, www.remarmardelplata.com.ar, www.remarargentina.org, www.pam.remar.org o llamanos al teléfono 48 21 Seguimos 300. con más radio. Fin de espacio publicitario. Y ya volvimos. Gracias a Dios podemos continuar. ¿Y hay saluditos, mi hermana? Amén. Queremos enviarle un saludito a Alicia, oyente, que siempre está del otro lado. Nos dice que estaba trabajando y se le hacía más liviano el trabajo cuando escucha la radio, la palabra. Bendiciones, gracias por acompañarnos. También estaba Alejandro, que nos escuchaba. Gracias por acompañarnos. Gaby nos decía hermosos programas de bendición.
David estaba a través de la transmisión, nos decía amén. La brújula nos decía qué buen tema innecesario. Cristi está del otro lado escuchando. Mar nos decía bendiciones. También Nico está del otro lado escuchando. Bendiciones para todos los que nos dejan su presente. Marito también, nuestro compañero, nos envía una foto que está trabajando y escuchando la radio. Qué bueno, ¿no? Qué lindo que nos estén acompañando. Los bendecimos a todos. Queremos continuar con este tema pero muy importante. Yo creo que es la base de un cristiano. Sin la presencia de Dios no somos cristianos, porque ¿qué es ser cristiano? Es tener a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y realmente, si no tenemos su presencia, si no tenemos ese don maravilloso del Espíritu Santo que nos ha sido dado, esas arras del Espíritu que nos dan salvación, que no tenemos nada, ¿no? Estamos vacíos, estamos como ese muchacho, ese hombre, damos gracias a Dios por nuestro hermano Guillermo, que representó, ¿no? Su historia, que estaría bueno volver a ponerla para aquellos que no lo han escuchado. Vamos a volver a ponerlo y estate atento a las redes, pues también lo vamos a subir a las redes, que nos habla, ¿no? De construir una casa sobre la arena. Me encantó realmente, ¿no? Porque también eso tenemos que verlo, si nosotros dejamos al Señor. Yo creo que el que construye la casa sobre la arena se le va la presencia de Dios, porque se cae la casa. Entonces se cae la casa representando nuestra vida, es porque la presencia de Dios de alguna manera no sé si dejó, pero sí puede llegar a estar apagada también la presencia de Dios, porque dice no apaguéis al Espíritu. Y cuando nos dedicamos a nuestras propia vida, nada más, como relataba esa historia, bueno, que se quería casar y quería tener una casa y era feliz y tenía plata y todo estaba bien, ¿no? Por un tiempo. Pero luego vino el problema. En el Salmo 42 que vos leías, Camila, versículo 6, dice, me siento muy angustiado en la TLA. Dice, y por eso pienso en ti. A veces se piensa en el Señor cuando ya la casa se vino abajo, ¿no? O se está por venir abajo. Y dice, las olas de tristeza que has mandado sobre mí son como un mar agitado. Por eso me gustó este versículo, porque él miraba el mar y decía, qué lindo. Y después dijo, ese mar que me gustaba, que yo apreciaba, se volvió en contra mío, ¿no? Porque el mar representa los problemas, las dificultades, y van a llegar. Tarde o temprano van a llegar a nuestra vida. Lo que rescataba rapidito de esto, con respecto a lo que compartías, Camila, del Elí, de Samuel, bueno, todo ese tiempo que vivió, también la iglesia, porque formaron parte de la iglesia. Elí era el sumo sacerdote, y bueno, en ese caso Samuel había sido llamado por Dios, como nosotros somos llamados por Dios. Y lo que veía en esto es que siempre convivimos con personas que tienen la presencia de Dios, algunas, y otras que no. El Señor la van perdiendo, digamos. El Señor se va apagando, se va apartando de ellos. Entonces eso, en primer lugar, siempre va a haber allí una unión, digamos, o un contacto. Quizás no se pueda tener una unión, porque es difícil, como dice, de que la comunión de la luz con las tinieblas no se puede llevar adelante, pero sí un contacto. Vamos a tener contacto con personas que tengan la presencia de Dios y que no la tengan. En el caso de Samuel, dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. En el 1 de Samuel 2:18. Para aquellos que les gusta leer la Biblia, compartimos la cita. Él estaba vestido de un efod de lino. Eso significa que no solamente ministraba con vestiduras sacerdotales, de alguna manera exteriormente, sino que su vida, ¿no es cierto? El lino representa pureza, su vida era pura delante del Señor. Él ministraba en la presencia del Señor. La presencia del Señor estaba en su vida y él podía estar en la presencia del Señor, porque para estar en la presencia del Señor hay que estar bien. Si bien nosotros entramos en el nombre de Jesús, pero si somos sinceros, vamos a ver que cuando una persona está mal, no va a la presencia de Dios. Ni siquiera pedir perdón, se aleja
de la presencia de Dios. Y el Señor, creo yo también, es como que también el Espíritu Santo se va alejando, porque tiene que haber un verdadero arrepentimiento, ¿no? Un quebrantarse, como para que el Espíritu Santo vuelva y perdone, ¿no? Tiene que pasar algo. No es así como así que a veces decimos, bueno, sí, porque por Jesús entramos. Tiene que pasar algo en el corazón, porque el pecado separa, aleja. En este caso, Samuel ministraba en la presencia del Señor, vestido del efod de lino. Estaba bien delante de Dios. En el caso contrario, Elí perdía la presencia de Dios, el sumo sacerdote de turno, y los hijos peor, ¿no es cierto? Entonces hay una convivencia, quizás hay un contacto entre personas que tienen la presencia y las que no la tienen. Lo mismo con David. En el caso de David y en el caso de Saúl. No porque David no se haya equivocado. Un versículo que a mí me encanta de David es que le decía al Señor, no me expulses de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿no? Dice, no me expulses de tu presencia, no me quites de tu Espíritu Santo, decía. Esto es algo que nosotros tenemos que anhelar, que el Señor no nos quite su presencia, porque Él puede quitar su presencia de nosotros. Entonces, tengamos ese cuidado de que el Señor siempre nos dé una oportunidad y de estar bien. Y eso es tener temor de Dios. No podemos hacer cualquier cosa porque hay cosas que sentimos que al Señor no le agradan. Y que hay un riesgo. No sé si a ustedes les pasó. Yo lo pude experimentar y yo este versículo lo abrazo con todo mi ser. No quiero perder esa presencia, que el Señor nos ayude, ¿no? Amén. Y por el otro lado, el ejemplo de Saúl. David estaba con Saúl y estaba en contacto con él, uno que no es que no se equivocaba, pero valoraba la presencia de Dios, ese era David, y Saúl que valoraba más otras cosas y llegó a perder ese Espíritu Santo. Dice en el caso de Saúl, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo le atormentaba. Entonces hay consecuencias de que la presencia de Dios se apague en una vida. Podemos ver que el rostro está afligido, el color de la piel cambia, ¿no es cierto? Ya los ojos no brillan, se hacen cosas que realmente antes no se hacían y se apartan justamente también en obras, en actitudes, se aparta la persona de Dios y de su voluntad. Y un espíritu malo viene. Entonces, amamos a las personas, todo, pero sabemos que hay influencias y hay poderes que van agobiando las vidas por apartarse de la presencia de Dios. Buenísimo lo que nos compartía la pastora, la verdad que creo que tiene un poquito que ver con este cierre, ¿no? que le quería dar en el tema. Yo leí algo en 2 de Samuel 6, en Palabra de Dios para Todos, la versión PDT, y fíjense, ella nos decía cómo vamos a estar cerca tal vez de personas que se van apagando, que van perdiendo la presencia del Señor, o que bueno, tienen estas actitudes que están más lejos de Dios, ¿no? Y eso no nos tiene que influir a nosotros. Y eso es algo que yo podía ver, porque hay razones también por las cuales a veces nos alejamos de la presencia del Señor. Y yo podía ver acá en 2 de Samuel 6, conocemos la historia en donde Usa, ¿se acuerdan que el arca se estaba por caer, la presencia de Dios estaba por caer al piso, y él pone su mano para atraparlo? Pero fíjense que a Dios no le agradó eso, porque solo los sacerdotes la podían tener. Fíjense que bueno, en el versículo 7, como dice acá, en esta versión dice, sin embargo, cuando Usa hizo esto, la quiso sostener, la ira del Señor se volvió contra Usa y lo mató, pero fíjense cómo dice acá, por atrevido, dice. Entonces, dice en el versículo 9, ese día David sintió miedo del Señor y pensó, es mejor que no me lleve el cofre del Señor. Así que no llevó el cofre del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom. Entonces, fíjense cómo ahí David vio a otra persona que tuvo una actitud atrevida, ¿no? Que tuvo una actitud que no tenía que tener. Entonces, a causa de ver a otro, dijo, no, a mi casa no la llevo, ¿no? Entonces, puede pasarte, tal vez trayéndolo a nuestros días, en que si vos miras a las personas, tal vez veas un ejemplo de una persona atrevida, una persona que está haciendo algo que a Dios no le agrada y que le va mal. Y le va mal, entonces voy a decir, mejor entonces no me comprometo tanto, mejor no me acerco a la presencia de Dios, pero estamos enfocándonos mal porque estamos viendo a una persona que tal vez tuvo una actitud atrevida. Todo el que se acerca a la presencia de Dios, agradando a Dios, de corazón le va a ir bien. Entonces,
David sintió miedo, entonces dijo, mejor no me llevo la presencia de mi casa, se la dejo a Obed-edom. Y cuando se la deja a Obed-edom, fíjense qué lindo, porque dice en el versículo 11, el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia, porque la presencia de Dios estaba ahí. Y en el 12 dice, el pueblo le dijo a David, el Señor ha bendecido a Obed-edom y a toda su familia, porque el cofre está en su casa. Y David se dijo a sí mismo, voy a hacer volver la bendición a mi familia. Entonces David se fue con emoción y alegría a buscar la presencia de Dios y la trajo otra vez. ¿Y qué rescato de esto? Que a veces nos es de tropiezo ver ejemplos de personas que tal vez tienen estos atrevimientos que no les es de bendición, ¿no? Que se apartan del camino y sentimos miedo nosotros y nos alejamos. Pero la actitud correcta es la que tuvo David luego y el pueblo también, ¿no? Si traemos la presencia de Dios a nuestra familia, dice, voy a hacer volver la bendición a mi familia, ¿no? Entonces qué bueno es ver a Dios, que nuestro ejemplo sea del Señor y no apartarnos por lo que sea de la presencia de Dios, siempre tenerla en nuestra casa, porque es la única forma de que nuestra familia esté bien, ¿no? De que nuestra familia esté bendecida. Qué importante el tema que ha traído mi hermana. Pero bueno, ahora tenemos la palabra de nuestro amado pastor, también una enseñanza, un consejo, que él lo tituló Recuperando lo que se había perdido. ¿Lo escuchamos? Hay temporadas en donde se pierden cosas, se pierden bienes, se pierden muchas cosas que quedan en la mano del enemigo y quedan bajo una situación negativa. Pero hay momentos oportunos donde Dios prepara y justamente bendice a sus hijos. Es muy importante esto. Pero dice que la bendición no vino solamente devolviéndole los bienes, sino que vino más abundantemente de lo que esperaba esta mujer. Porque el versículo 6 dice, hazle devolver todas las cosas que eran suyas. Y también todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora, gloria a Dios. Mire, en la TLA, esta versión, dice el versículo 6, el rey le hizo unas preguntas a la mujer y ella le contestó. Después el rey llamó a uno de sus ayudantes y le dijo, devuélvale a esta mujer todo lo que le pertenecía y todo lo que han producido sus campos desde el momento en que se fue hasta ahora. Esto es impresionante, hermano mío. Entonces, fíjense que esos 7 años que iba a ser afectada su vida y que ella tal vez en algún que otro momento habrá pensado, bueno, pero al final son 7 años perdidos porque sí, bueno, no tuve en la hambruna de la tierra donde estaba, pero son 7 años perdidos porque tal vez mis campos podían trabajar, producir, sin embargo no perdió nada. No perdió absolutamente nada, porque el fruto de ese... Ahora, yo me pregunto, y esta pregunta me hizo una oportunidad, y meditamos junto con mi pastor en aquellos días, ¿no? Si eran 7 años de hambre, ¿no es cierto? ¿Qué estaban produciendo esos campos? De seguro, mucho no produjo, gloria a Dios. Amén. Entonces, esto es tremendo. Cuando el rey le dice, devuélvale todo lo que produjo ese campo. Entonces, la palabra no se contradice jamás. Si eran 7 años de hambre, y Eliseo le dijo, andate a otra tierra, son 7 años de hambre. Pero al mismo tiempo el rey le está diciendo lo que produjo esa tierra, dénselo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Con esto de la pandemia y todo esto, que de repente aquellos que vienen a tomar estado de nuestros servicios, del gas, de la luz, es como que hacen, muchas veces no pasan, ¿verdad? No pasan, pero lo toman, es una estimación que hacen conforme a otros consumos de otros meses, ¿no? Entonces, si lee atentamente alguna de las facturas de nuestros servicios, se va a dar cuenta que en muchas oportunidades no es que pase aquel que está tomando el estado del gasto nuestro, nuestros medidores, sino que hacen, bueno, a ver cuánto gastó esta casa o esta empresa, este negocio, en tal bimestre del año pasado, vamos a suponer. Bueno, entonces en base a eso se hace un promedio y se suma allí. Yo creo que tiene que haber pasado algo así con esta mujer, porque si son 7 años de hambre, en hambre no se gana nada, en hambre no se produce nada. Entonces ese campo de seguro dio pérdida durante esos 7 años, ¿verdad? Pero mire qué tremendo,
porque yo estoy seguro que esta mujer fue bendecida y muy bendecida económicamente por ese rey en aquellos días. ¿Por qué? Y de seguro pasó algo parecido a lo que estamos mencionando hoy, ¿no? Bueno, a ver, el campo de esta familia, bárbaro. ¿Qué producía este campo? ¿Cuántos impuestos pagaban en lo regular antes de la etapa de hambre? Bueno, tanto, bueno, fenómeno. Vamos a hacer un prorrateo y devuélvanle esto justamente. Fue impresionante, hermano mío. O sea que fue bendecida y hasta subsidiada y con retroactivo. ¿Qué quiere decir esto, hermano mío? Vamos a tomar esto y trasladarlo a nuestra vida. Aquello que perdiste, hermano mío, el Señor te lo va a devolver con creces. Esto es muy importante entenderlo. ¿Y por qué razón? Porque seguís siendo fiel a Dios, porque seguís estando involucrado en las cosas de Dios, porque las cosas de Dios no te son indiferentes. O sea, esto es una bendición no para cualquiera. Esto es una bendición para aquellos que la obra de Dios no les es indiferente, sino que aman la obra de Dios y están atentos a la obra de Dios. Es muy importante esto, hermano mío. Mire, si la obra de Dios es bendecida, el pueblo va a ser bendecido. Si ese pueblo guarda en su corazón, ¿verdad?, la obra de Dios y bendice la obra de Dios, el Señor le va a hacer recuperar todo lo perdido. Y estamos en el tiempo propicio, en el tiempo oportuno. Este es el año de la recuperación. Que nos encuentre el Señor, ¿verdad?, en el momento oportuno donde tenemos que estar, y fundamentalmente que nuestro corazón esté donde tiene que estar. Gloria a Dios. Mire, para el Señor hacernos recuperar de repente bienes que se pudieron perder en otra temporada es algo bastante sencillo, pero también prestémosle atención y comprendamos que en muchas oportunidades el Señor va a ver dónde está nuestro corazón, si realmente nosotros seguimos confiando en Él, si amamos su obra, ¿verdad?, si se le servimos, si estamos involucrados en su obra. Es muy importante esto, hermano mío. Es muy, pero muy importante. Frente a esta historia, dice que esta mujer recuperó todos los bienes. Los bienes de la tsunamita le fueron devueltos. Yo creo con todo mi corazón que esta bendición del Señor la quiere trasladar a la vida de muchos en estos días. Y qué importante es que si tal vez haya alguien que me diga, mira, pastor, la verdad yo no estuve tan bien con el Señor, porque esto que me estás mencionando hoy, de tener en mi corazón la obra de Dios, tal vez no le di demasiada importancia. Bueno, nunca es tarde para hablar con Él. Y tenemos un Dios maravilloso, un Dios que siempre está atento a nuestro arrepentimiento, a nuestra súplica y a nuestro cambio de actitud. Hermano, es muy importante esto. Si la obra del Señor avanza, vos avanzás. Si la obra del Señor avanza y vos tenés que irte a vivir donde puedas porque no queda otra y el consejo es vivir allí, el Señor te va a devolver con creces todo lo que se perdió. Y esto es muy importante entenderlo. Es muy importante tener saldo a favor con el Señor, no saldo en contra, hermano mío. Ay, 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 el que tenga oído, oiga. Gloria a Dios. Preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó un oficial, el cual le dijo, hazle devolver todas las cosas que sean suyas y todos los frutos de la tierra desde el día que dejó su país hasta ahora. Gloria a Dios. Yo sé que hay más de uno que va a hacer un balance de aquello que perdió y lo que el Señor le va a devolver. Y yo les aseguro que si observan lo que el Señor les va a devolver, va a ser mucho más abundantemente de que aquello que perdieron. Porque las matemáticas del Señor no son como las nuestras. Entonces, confiemos. Jamás, hermano mío, fíjense, estamos hablando de una mujer, de una familia que respaldaba la obra de Dios, ¿verdad? Sin embargo, hermano mío, le devolvieron las tierras que ya estaban perdidas. Y el producto de esos 7 años, entonces el producto de esos 7 años, hermano mío, dejemos las tierras porque ya las tenía y las recupera, pero el producto de esos 7 años no vale más que una cama, no vale más que una mesa, no vale más que una silla, no vale más que un plato de comida, no vale más que una habitación. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el Señor siempre devuelve, hermano mío, más abundantemente de lo que nosotros pensamos. Y nos bendice más abundantemente de lo que nosotros pensamos. Y esa tiene que ser nuestra fe, ese tiene que ser nuestro compromiso. Las palabras
cobran sentido cuando se escuchan con fe. Vamos por más. Vamos por más. Una invitación a oír con confianza las enseñanzas del Maestro. Y qué bendición escuchar la voz de nuestro pastor, y qué importante, ¿no? Tener ese Padre espiritual que nos da esa palabra de ánimo, ¿no? Tomala, recibila, porque, bueno, el Señor conoce todas las cosas y en verdad que uno no sabe, ¿no? Quién está totalmente del otro lado, pero de seguro el Señor siempre habla. Así que toma esa palabra en fe y créela porque el Señor no falla. Él es verdadero, Él es hermoso, Él es generoso y todo es para bien. Ya estamos casi en el final. Ya estamos en el final. Bueno, yo me despido. La verdad que fue una bendición poder haber compartido Vamos por Más junto a vos. Mi anhelo es que estemos todos llenos de la presencia del Señor y que podamos disfrutar de esta vida que el Señor nos ha regalado. Dios los bendiga. Me despido, hasta la próxima. Hasta la próxima y acordate, el miércoles a las 10 de la mañana en Radio Solidaria, FM 87.5, te esperamos con toda la bendición del Señor. Chao, chao.